Tal? Buenos días. Hoy vamos a continuar con el tema de prótesis total de cadera. El día de hoy vamos a ver la parte del no cementado. Soy el doctor Hernández Aragón, soy parte del programa de cirugía articular de la Autónoma de Chihuahua. ¿Qué es lo que nos hablan de la prótesis total de cadera, sobre todo en la no cementada? Es que los resultados son excelentes y en realidad van a la alza, ¿verdad? La longitud del vástago y entre otros temas siempre va a ser debatible y los vástagos cortos, que son como la novedad, van con resultados excelentes. Hay algunos principios generales de este tipo de prótesis, por ejemplo, pues hay que saber que existen diferentes tipos de implantes, diferentes tipos de figuras, diferentes tipos de geometrías de implante y que cada uno tiene una función distinta. Es muy muy importante y es de lo más importante tener una muy buena estabilidad al inicio porque esto es lo que permite una osteointegración. Hay que saber que se tiene que mover el hueso, se tiene que mover el implante y crear una interfaz, pero se tiene que mover poco, es menos de 28 picómetros lo que se tiene que mover. Y otra de las cosas es que ha ido cambiando y hay cosas, hay situaciones un poco mejores, por ejemplo, el dolor, que era el dolor en el cara anterior, sobre todo era más común en los diseños más tempranos, después de esto se modificaron las formas y pues ya no existe o ya no es tan común. También hay que saber que dependiendo de tu diseño es tu complicación o tu parte como esperada. Por ejemplo, los vástagos que se enganchan de manera distal, puede ser que pues, al engancharse distalmente causen stress shielding proximal. Aquí pues hay muchos tipos de diseño, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito de cada uno. Hay que saber que el acetábulo modular tiene excelentes resultados. Las cabezas de polietileno cruzado, de altamente cruzado o de cerámica continúan siendo excelentes y el tamaño sigue en debates. Hasta la fecha siguen siendo pues artículos de las cabezas, inclusive ya las jumbo, que son 40-44, que va muy bien. Otros dicen que no es para, pues que no mejora tanto. Y ahorita la vamos a checar. Cuando estamos seleccionando nuestros implantes, pues bueno, nuestra meta es saber que hay que restaurar la biomecánica y estar fijo. ¿A qué se refiere con esto de estar fijo? De que no se esté moviendo al momento de realizar actividades. Hay que saber que hay pues, los dos grandes vertientes, el cementado contra el no cementado, y actualmente es más común el no cementado, sobre todo en Estados Unidos, pero en el Reino Unido es más común que sí se cemente. Y hay diferentes tipos, si lo quieren ver así, es al menos de la parte de press-fit. Después de eso te puedes ir de anclaje metaficiario o de aficiario. Los que son metaficiarios pueden ser de una cuña plana o de doble cuña, o de doble como taper, y bueno, de cuña única o de cuña doble. Y después de esto, cada marca tiene alguno. Por ejemplo, lo que son de única, en Smith Nephew es el Anthology, después el de Puy de Trilock, el Biomet de Taperlock, el de doble es el de Synergy de Smith Nephew, el Summit de Puy. Y de la parte como de anclaje o la parte diaficiaria tenemos aquellos vástagos que son cilíndricos, que en Smith Nephew es el que más comúnmente lo tiene, que es el Echelon, y de los tipos que son Wagner, que ya son con taper, de Smith Nephew es el Redapt, y Biomet pues sería el equivalente, por ejemplo, un Arcos. Cuando tienes un paciente joven, la verdad es que no tienes mucho debate de qué colocarle. Ahí tendría que ser un no cementado. Pero esto del no cementado no nada más es decir, te voy a poner una prótesis de cadera no cementada, tiene que ir junto con el tamaño del vástago, saber cuántos tapers le vas a colocar, de qué tipo de anclaje tiene, si es con collar o sin collar. En realidad un vástago cementado tiene muchas características, ¿verdad? Entonces, cuando estemos planeando una prótesis de cadera para alguien joven, hay que empezar a saber las características que queremos darle a cada uno de nuestros pacientes, ¿verdad? Basado en los vástagos. En ancianos ya se ha visto que se revisan los cementados. Entonces sí, sigue siendo algo, pues la buena técnica de cementado le sigue ganando hacia los no cementados, sobre todo por el índice de complicaciones, por ejemplo, transoperatoria, que pudiera causar una fractura periprotésica en, bueno, en el abordaje lateral, sobre todo, que es el más común. Hay alguna ciencia básica que tienen como que el diseño de no cementado. Por ejemplo, les platicaba que lo que buscamos es que se llegue a la osteointegración. Puede ocurrir y es variable entre 4 a 12 semanas, pero se puede alargar hasta 3 años y sigue siendo pues más o menos fisiológico. ¿De qué va a depender? De micromovimientos, pero que sean micromovimientos, digamos, controlados, o sea, que
no sea un exceso de movimiento porque esto también puede evitar que se integre. Entonces, ¿cómo puedes proveer esta integración? Pues con la estabilidad inicial, que es como lo más importante al momento de colocar estos vástagos. Hay algunas características, vemos aquí, nos lo marcan bastante bien y básico en trigonometría, de cómo la longitud del cuello es diagonal. Entonces, en cuanto tú aumentes la longitud del cuello, también vas a estar cambiando el offset medial y la altura vertical. Por ejemplo, aquí lo ponen como que la longitud del cuello es lo mismo que la hipotenusa. Entonces, este tipo de vástagos si va creciendo, por ejemplo, a los vástagos más grandes tiene un offset medial y hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos nuestra planeación preoperatoria para darle nuestro verdadero offset esperado. Hay distintas características de los vástagos y aquí lo ponen como en dos colores. Si se fijan, la primera parte o la parte más proximal tiene porosidades más grandes, diferente a lo otro que no tiene porosidades, solamente es una superficie endurecida y pues bueno, hay una parte que es inclusive lisa. ¿Y por qué tiene estas características? Porque se buscan fenómenos diferentes. Por ejemplo, en la parte proximal se busca que se cause un ingrowth del hueso. El ingrowth lo ponemos como un hueso creciendo dentro de una superficie porosa. Después, en la parte que va hacia el anclaje diaficiario, tenemos en la parte de on-growth, que es el hueso creciendo en una superficie rígida. Y después el de no-growth, pues básicamente es en la parte lisa. Entonces, si hay que conocer tu vástago, hay que conocer el diseño del implante y hay que conocer que el contacto y la fijación son esenciales para poder realizar y tener un muy buen press fit. Los vástagos estándar a la actualidad son los más comunes. Por ejemplo, pues vemos este diseño de un vástago que es más o menos estándar, tiene buenos resultados clínicos y funcionales y va a estar encargándose de distribuir el estrés y las cargas. Tenemos aquí como la longitud, o lo pone como el offset medial. Si se fijan, también hace una aclaración que es hacia la diaficiaria porque le platicábamos que va creciendo. También tenemos una longitud del cuello, tenemos una altura vertical, tenemos una longitud de vástago y un diámetro de vástago. Entonces hay que conocer nuestro implante, el que vayamos a colocar, saber cómo va creciendo y qué tipo de anclajes tiene para el momento de la preparación del canal femoral. Hay muchas características de los vástagos, ¿verdad? Y hay diferentes categorías de vástagos. Esto se va actualizando, creo que la más reciente es hasta el 2023, que se han descrito 7 categorías de vástagos no cementados. Y esto, por ejemplo, vamos a platicar de la primera división, que es basado en su geometría. Tenemos el que es el single taper, el double taper, el poroso extenso y el anatómico. En esta figura se alcanza a ver diseños solamente no cementados y vemos como el primerito es un diseño tapered que se encarga de engancharse en la cortical metaficiaria. Y esto sobre todo, pues porque va de medial a lateral y anterior a posterior para darle una estabilidad distinta. Tiene sí, algunas características, por ejemplo, en el tercio proximal, si se fijan, tiene un recubrimiento que es pues, bastante poroso y esto le está dando la capacidad de hacer ingrowth. Después de esto, hacia lo más distal, cambia la porosidad. El tipo 2 o el segundo es un tipo cilíndrico, esto sobre todo es de anclaje diaficiario y está diseñado justamente para eso, para anclarse en la diáfisis. Sobre todo, pues saber que muchas de estas prótesis van a estar diseñadas con un diseño que permita el ingrowth del hueso y también van a tener collar. ¿Por qué? Porque le va a estar dando estabilidad axial. Después de esto tenemos en la figura C, este es una manga, o es un tipo de vástago tipo manga que va a estar anclarse en la metáfisis. También de esto tenemos una manga que es modular hacia la diáfisis. Del tipo de recubrimiento ya vemos un poquito, saber que hay por ejemplo el poroso, el de plasma spray, el de superficie endurecida, en la parte de blasting o el de hidroxiapatita. Cada vástago está diseñado de una manera distinta porque va a estar brindando unos distintos beneficios, ¿verdad? Por ejemplo, los que son como vástagos tapered van a estar con una mejor estabilidad axial y menor subsidencia. Es muy diferente la carga que van a estar brindando estos tipos de vástago cuando lo ponemos cortos o largos. Entonces, pues hay que tener muy conscientes cuando vamos a poner un vástago que no nada más es el crecimiento hacia diaficiarios, también es el crecimiento en el otro plano, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un canal femoral, lo estamos viendo desde lo medial hacia la parte superior. Este es el primerito es un vástago, que es
digamos, taper pero plano. Después tenemos otro vástago que es taper pero dual. Si se fijan, tiene dos cambios de posiciones y tiene una geometría muy, muy distinta. Después de esto tenemos un vástago cilíndrico. Vemos como si fuera, por ejemplo, una de esas mangas modulares que se está anclando pues diaficiariamente. Y también tenemos el vástago tipo Wagner, que es, pues aquí se fijan en el diaficiario cilíndrico, pero tiene algunas ranuras para que se estén anclando. ¿Qué ciencia tienen los vástagos cortos? ¿Qué es lo atractivo que no tan atractivo? Pues hasta la fecha sí siguen siendo bastante atractivos o suenan muy atractivos por ser menos invasivos. En teoría brindan unas características como mini open y la revisión se supondría que es más fácil porque están anclados a menos hueso. Entonces, si se pone el concepto este de un vástago corto, pues hay que saber que está actuando biomecánicamente diferente. Por ejemplo, va a estar cargando solamente en fémur proximal, entonces esto va a estar previniendo el stress shielding que pudiera dar aquellos vástagos que se anclan más distalmente. Como desventajas, pues tienes que ser muy cuidadoso con la colocación porque va a estar dando una menor estabilidad y una menor osteointegración. Esto debido pues justamente a eso, que está solamente anclado en lo proximal. Entonces, la colocación puede ser un poquito más difícil. Hay vástagos que ya son catalogados como ultracortos. ¿Y cuáles son los ultracortos? Los que son menos de 90 milímetros se van a estar colocando en la cabeza femoral y en la metáfisis. Los que ya pasan a ser como de anclaje metafisiario son aquellos vástagos que sean entre 90 y 140 milímetros. ¿Esto de qué depende? Porque va a estar aumentando y creciendo dependiendo de tu tamaño de vástago y no se va a estar enganchando en la diáfisis, solamente son metafisiarios. Hay que lograr el llenado del canal, debe ser line to line, que se refiere a line to line, es 1-1. Hay que tener 3 puntos de fijación en la radiografía anteroposterior y ser conscientes que un vástago largo va a estar perdonando menos que un vástago corto va a estar perdonando menos que un largo. ¿A qué se refiere esto? Tu radiografía debe ser muy, muy característica, muy, muy cuidadosa porque se puede ir, sobre todo en posiciones como bar o algo, al momento de la colocación. También puede ser que se vaya un anclaje, entonces la colocación es un poquito más difícil y pues bueno, tener cuidado sobre todo de que lo que dejes bastante bien apoyado. Lo que sí es que es mucho más importante que se llene en metáfisis que en distal. ¿A qué se refiere con esto? Pues bueno, cuando vamos a colocar un vástago hay que recordar que es un anclaje metafisiario, ¿verdad? Entonces todo esto va centrado en dónde se coloque, pero sobre todo en la metáfisis. El outcome clínico, sobre todo hablando de la comparación entre los vástagos largos, pues se supone que van igual y que se van a estar asociando a menos fracturas intraoperatorios. Lo que sí es que cuando tenemos una anatomía cambiada, a lo mejor no es tan buena idea colocar un vástago corto porque todavía no existe la cantidad de diseños para poder estar jugando y cambiando esto. Ahorita que hablamos de anclajes, pues bueno, esta es una figura muy, muy clásica, muy representativa. Tenemos el que es de un fito, un anclaje metafisiario, el que es metadiaficiario y el que solamente va a ser diaficiario. Y todo esto va centrado en lo que platicábamos de diseño de implantes, ¿verdad? Vemos cómo va cambiando la geometría, se van creando tapers, en realidad pues estos también cambian su superficie porosa, si lo viéramos en una fotografía, y hay que ser muy conscientes antes de colocarlos de cuáles son sus pros y sus contras. Otro tipo de diseño de vástagos son los vástagos modulares, que es clave para la colocación de un vástago modular, sobre todo restaurar el centro de la rotación. Se supone que si nosotros damos un mejor centro de rotación, entonces nuestro outcome funcional y la longevidad del implante van a ser bastante mayores. Esto, los vástagos modulares, nos viene a traer una herramienta pues, bastante valiosa, sobre todo para casos difíciles, ¿verdad? Pero pues con su contraparte que a lo mejor no perdonan tanto, tiene que ser una colocación un poco más, bastante más difícil y luego pues hay que ser bastante concisos y tratar de dejar un muy buen resultado porque vamos a anclarlo diaficiariamente, entonces todo lo de arriba se va a llegar a estresar algún día. Otra opción que hay que saber que es que no nomás son modulares en la parte diaficiaria, son también modulares en la segunda parte de la cabeza femoral y en la unión. Entonces todo eso se va a estar permitiendo cambiar muchas características de la colocación de tu vástago, por ejemplo, la anteversión femoral, el offset lateral, la longitud, el fit and feel del fémur distal y
pues en lo que más se ha estudiado, en lo que más se ha colocado, son en deformidades severas. Esta modularidad, como les platicaba, pues va a estar causando distintas cargas en el hueso. Como está hecho en varias partes, varios módulos, cada uno va a estar estresándolo un poco diferente y luego también se va a estresar la unión. Entonces, pues bueno, saber que tiene, tiene unos beneficios muy buenos y una colocación, sobre todo para casos difíciles, pero a sabiendas de que va a causar complicaciones en algún tiempo. Es bastante útil en displasia o cuando tienes alguna osteotomía de acortamiento, así como tenemos aquí en el ejemplo, ¿verdad? Hasta la fecha todavía hay algunas dudas de corrosión y metalosis. Sí da mejores resultados radiológicos en la longitud, pero no te va a estar dando un mejor resultado clínico comparado con los vástagos que no son modulares, vaya, los que son monobloc. Hay que tener aquí cuidado con el índice de ruptura del vástago, el cual es más o menos conocido, pero no está como en revisión multivariada para decir cuáles son los factores de riesgo que más van a estar afectando o promoviendo que se rompa este vástago. Pasando a la parte del implante acetabular, por ejemplo, pues sabemos que hasta la fecha el polietileno altamente cruzado es la opción más usada. ¿Y por qué es la más usada? Porque tiene beneficios bastante buenos y las contrapartes no son tantas. ¿A qué se refiere con esto? El índice de desgaste pues es bastante bajo, las complicaciones son bastante bajas, menos revisiones y menor costo comparándolos, por ejemplo, cuando pone una cerámica con un altamente cruzado, pues es mucho menos lo que se va a estar revisando y va a estar mucho más barato. También las cabezas de cerámica sí son conocidas por brindar menos corrosión y desgaste, pero sabiendo que son un poco más caras y que se pueden romper, o bueno, que está conocida la complicación de que se fracturen. Tamaños de cabeza, cada una brinda ventajas y desventajas. Ya desde la serie que se ha ido progresando desde los años 60 hasta ahorita, hay dos de cabeza 22, ya vamos en las cabezas jumbo de 40, 44. Lo que tenemos ahorita más estudiado son como las ventajas de la cabeza 36, que sigue siendo una de las más colocadas. Por ejemplo, pues bueno, ya sabemos que la cabeza 36 sí tiene una menor luxación comparado con la cabeza 32. Y además de esto, ahorita las copas jumbo que apenas se están colocando, perdón, las cabezas jumbo que apenas se están colocando, parece que van bastante bien y que no tienen tanto índice de pinzamiento. Habrá que esperar un poquito más a la evidencia. Y saber que, pues bueno, siempre tenemos la opción de colocar doble movilidad en personas de alto riesgo. Los implantes PressFit al momento de hoy son lo más común. Están indicados, se supone que casi en todos los pacientes, menos en los que tengan osteoporosis severa o una necrosis por radiación. Estas dos indicaciones son muy buenas para cementar una copa. El titanio actualmente sí se conoce como superior y solamente hay que cambiar esta parte como en los casos de Resurface. Ahí con que haga, no es line to line, es con un underbeam de 1 milímetro, es más que suficiente. La parte de la tornillería, pues se supone que es así como muy cirujano dependiente, ya no hay muchísima diferencia si colocas un tornillo o dos, mientras el implante esté colocado bastante bien en PressFit, es más que suficiente. También existen las copas altamente porosas, por ejemplo, pues se conocen las de titanio, tantalio, y está pues, muy demostrado que es para mejor osteointegración y longevidad lo que está brindando como beneficio. También hay que saber que son superficies rígidas, van a estar brindando un mejor press fit inicial y una mejor porosidad también es uno de los beneficios que puede dar. Vemos esta fotografía de diferentes implantes de altamente porosos. Por ejemplo, aquí tenemos el de altamente poroso de titanio. Después de esto es la parte, la figura B, la revisión de Striker. Tenemos también otro tipo de striker que es altamente poroso y al final el de metal trabecular, sobre todo en la versión de tantalio, que es el de Biomet. Ya nos platico un poquito de esto. Las cabezas pequeñas van a estar brindando menos torque, nada más que van a estar causando un desgaste lineal. ¿A qué se refiere con este desgaste lineal? Es que van a estar haciendo un desgaste hacia donde van las fuerzas o hacia donde van los vectores y después de esto pues el liner sí puede llegar pues a fallar, sobre todo en esa parte. También saber que, por ejemplo, las cabezas 32, el desgaste en realidad es volumétrico y las cabezas grandes que si tienen algunos beneficios van a estar brindando un mejor arco de movimiento y un jump diferente.
Aquí el problema que se le sigue viendo a las cabezas grandes es el polietileno delgado, pero cuando mejoran los polietilenos, pues a lo mejor ya no es tan problemático. Lo que sí es que, a sabiendas que cuando se coloca una copa vertical se puede llegar a fracturar y van a estar aumentando las fuerzas de unión